Hola, buenas y frías tardes y una vez más gracias por estar aquí. Os quería ir anunciando para que, aunque lo digamos en su momento, pero para que en vuestra cabeza también pues os vayáis acostumbrando. El próximo ciclo de conferencias, que empezará el 21 de febrero, se va a adelantar media hora. En lugar de empezar a las 8, va a empezar a las 7:30. Hay la mitad de los conferenciantes que tienen que volver a Madrid sí o sí, y bueno, en principio esa es la razón, pero también pues no sé, lo juzgáis vosotros y también nos diréis si os viene mejor este adelanto y conviene mantenerlo o conservar las 8. Entonces, lo vamos a ir diciendo en estas conferencias que nos quedan, que a partir del 21 de febrero empezaremos a las 7:30. Bueno, y dicho esto, hoy nos acompaña ya por tercera vez, que Amparo nos ha visitado en 2 ocasiones. En esta ocasión, recordáis que empezamos con el mundo griego y tenía que haber empezado ella. Pues bueno, afortunadamente hoy, aunque venga con su muleta todavía, pero la tenemos presente. Amparo es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada por la misma universidad en Lengua y Cultura de Oriente Medio en la Antigüedad. Realizó su tesis doctoral, que dirigió Pilar González Serrano en 2012, sobre el tema de propuesta para un análisis iconográfico de la tabla isíaca del Museo Egipcio de Turín. O sea, ella, una de sus fuertes precisamente es todo lo que se relaciona con Isis. Sus trabajos se centran en la transmisión de modelos egipcios en el arte grecorromano y también en el valor iconográfico de la escritura jeroglífica. Ha participado en algunas excavaciones, en bastantes campañas de Carranque, también colaboró en el montaje de la musealización del Parque Arqueológico en La Joya, el Parque de Moret y los Casares de Armuña, en Segovia. Es profesora colaboradora en diferentes cursos de enseñanza abierta de la UNED. Bueno, tiene muchos, no voy a nombrarlos. Es miembro de la Asociación Española de Egiptología, miembro del Grupo de Investigación de Estudios Especializados de la Antigüedad de la UNED. Es investigadora en el Seminario de Estudios Iconográficos de la Universidad Complutense de Madrid, en la universidad en la que también ha participado en cursos de verano sobre egiptología. En fin, hoy nos toca hablar de la música en Egipto y con ellas dejo cuando quieras, Amparo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de comenzar, por un lado, agradecer, por supuesto, al Museo de Albacete y a la Asociación de Amigos de Albacete esta invitación. Agradecer también a la doctora Isabel Rodríguez como organizadora de este curso, que haya contado conmigo para hablar de Egipto. Y, por supuesto, pedirles a ustedes disculpas por este cambio, que no esperaba tener que retrasar la conferencia hasta el día 31, y les pido a ustedes que hoy hagan un ejercicio de volverse a la antigüedad para volver al antiguo Egipto, que es por donde debería de haber comenzado el curso. Afortunadamente, tenemos una gran cantidad de datos sobre la música en el Antiguo Egipto, la mayoría procedentes de entornos funerarios. Yo voy a hablar de varios aspectos muy concretos de la música en el Antiguo Egipto y al hilo de esos aspectos vamos a ir viendo algunos de los instrumentos que se han conservado, porque por fortuna también hay grandes colecciones de instrumentos egipcios, una de las más importantes en el Museo del Louvre, por supuesto también en el Museo del Cairo, y al hilo de los temas que voy a tratar vamos a ir viendo algunos de estos instrumentos. En primer lugar, por supuesto, como en otras muchas culturas, la música está estrechamente relacionada con las plegarias, es decir, con la divinidad, con la liturgia de los templos. Además de eso, ese va a ser, digamos, el primer bloque del que voy a hablar. Además de eso, la música, como no podía ser de otro modo, tiene un hueco en el mundo del más allá, en Egipto, que en cierto sentido refleja
cómo era concebida la música, digamos, en la vida cotidiana, porque así va a ser deseable que se mantenga en el más allá. Y luego vamos a ver dos aspectos muy interesantes de la música egipcia, que es, por un lado, el poder apotropaico de la música, la capacidad de la música para proteger e incluso para influir en determinadas acciones, y finalmente algo que creo que es particularmente interesante porque ocurre en el Antiguo Egipto y creo que me atrevería a decir que en ninguna otra cultura, y es la estrecha vinculación de la música con el mundo institucional, con el Estado faraónico como tal. Esos van a ser los 4 temas esenciales de los que voy a hablar. En lo que respecta a las plegarias, había un cuerpo muy importante de mujeres dedicadas a la liturgia cantada en los templos, particularmente en el templo de Amón, que eran las cantoras de Amón. He elegido esta imagen de la tumba de Nacht y de Tawi porque Nacht era un alto funcionario del Antiguo Egipto que se enterró con su esposa, con Tawi, y ella era una de las cantoras de Amón. Había cuerpos de cantoras, de cantantes y de músicos en todos los templos porque era absolutamente imprescindible la música para las plegarias a los dioses. Pero las cantoras de Amón fueron particularmente importantes y valoradas del mismo modo que el dios Amón tuvo una importancia, sobre todo en el Imperio Nuevo. El Amón tebano era la divinidad principal del panteón egipcio. Estas cantoras de Amón acompañaban sus cantos con instrumentos, particularmente con instrumentos de percusión, con idiófonos, y especialmente con 2 muy importantes, porque no solo por el sonido que pudieran tener y que acompañaban, sino también por la simbología de estos instrumentos que ahora veremos. Uno es el sistro, que vamos a hablar de él más adelante, y otro es este que llevan estas 3 mujeres en la mano, sujeto por la parte de atrás del collar, que es el collar menat, por el contrapeso. Tenemos, por fortuna, conservado un magnífico collar menat en el Museo Metropolitano, que es este, y este collar, que se podía emplear, por supuesto, como un pectoral, era también empleado como un instrumento musical. El hecho de que lleve este contrapeso en la parte de atrás es para que estos collares que estaban, es relativamente, digamos, poco pesado, aunque como ven está hecho no solo de cerámica fayensa, sino también vidrio y varias piedras semipreciosas, ágata, cornalina, lapislázuli, turquesa, con lo cual tenía un peso importante. Otros aún mayores tenían más peso. Para evitar que estos collares se cargaran sobre el cuello, lo que se hacía era poner un contrapeso de bronce a la espalda para que el peso quedara en los hombros. Pero precisamente, como hemos visto en la diapositiva anterior, por ese contrapeso era por donde las mujeres cogían el collar y lo agitaban para que produjera un sonido, en realidad como una especie de sonaja, muy similar a lo que va a ser el sistro, que es el instrumento principal de percusión o el idiófono principal de la liturgia en Egipto. Para ver cómo funcionaba y cuál es el origen del sistro, de este importante instrumento, vamos a ver la primera imagen de una diosa de la que voy a hablar bastante hoy, que es la diosa Meret. Hay muchas divinidades, habrán oído ustedes hablar de divinidades relacionadas en Egipto con la música, particularmente la diosa Hathor, también Bast, la diosa Gata, también el dios Bes. Vamos a irlos viendo todos. Pero estas son divinidades vinculadas de algún modo con la música. La diosa Meret no es una diosa de la música o vinculada con la música, es en sí misma una personificación de la música, es casi como una alegoría femenina de este arte, de la música. Vamos a ir viendo todos los elementos de su iconografía, pero de momento me voy a centrar en el tocado, que en este caso es como un ramo o una serie de flores de corimbos de papiro. Según muchas teorías, el origen del sistro son una serie de liturgias antiguas en las que se solicitaba la fertilidad de la tierra y se cogían ramos de papiro y se agitaban para fomentar esa fertilidad, también de manera propiciatoria de las cosechas. De esos ramos de papiro, que probablemente es lo que está representando el tocado de la diosa Meret, se
desarrollan los primeros sistros, que como vemos en este de la tumba de Meir, que está representado en la tumba de Meir, el mango son 3 papiros con una naos arriba, con 2 halcones, y luego ya nos encontraremos con el famoso sistro de Teti del Metropolitan, que el mango es todavía una flor de papiro, y arriba lleva ya esta pequeña naos con el halcón. El sistro original es este que ven en la imagen. Los sistros podían ser de varias formas en Egipto. El más sencillo que vemos aquí a la izquierda, estos son símbolos jeroglíficos, pero están representando realmente estos instrumentos. Otros ya con la cabeza de Hathor, que como hemos dicho estaba muy vinculada con la música, y también las varillas, y lo que es el sistro naoforme, que tiene la cabeza de Hathor y esta naos encima de la cabeza. Los nombres dados a estos sistros, Segem, el sistro más sencillo, y sobre todo los dos de los sistros más complejos, el naoforme y este de la cabeza de Hathor, Seseset o Sesit, son claramente onomatopéyicos de probablemente el sonido que se producía con estos sistros al ser agitados. Porque el sonido se produce al agitar las varas de metal, estas varillas de metal, de uno a otro lado. Este es un sistro sencillo procedente de Italia, porque si bien era un instrumento especialmente vinculado al culto atórico, la diosa Hathor se asimila con la diosa Isis desde época muy temprana ya en Egipto, con lo cual cuando el culto isiaco se exporta tanto al mundo heleno como al mundo latino, el sistro es un instrumento de la liturgia isiaca latina y prácticamente hay sistros en todo el territorio, en todos los museos de lo que fue el territorio del Imperio Romano. El sonido, con respecto al sonido del sistro, es muy curioso, aunque demos un salto al mundo romano, lo que nos dice Marcial de estos devotos de Isis o de Serapis que iban constantemente agitando el sistro. Habla, en este caso, dice, ¡ay, qué lengua enmudecido! No la acallaban 1000 subastas de esclavos ni la turba de los devotos de Serapis, es decir, debía de ser una constante música de sistros por las calles en las procesiones isiacas. Y también habla en otro momento de los calvos que se visten de lino y la turba del sistro, se refiere a los sacerdotes rapados, sacerdotes isiacos, y esta sistrata turba de la que habla, que da idea del sonido constante de estos sistros agitándose. Como decía, hay varias tipologías de sistro. Aquí vemos otro ya con la cabeza atórica muy sencilla, y en este caso las varillas están se complementan además con estas pequeñas corpúsculos aquí también metálicos, que es como lo que podemos ver hoy en una pandereta, para entendernos, para agitarlo. Y además algunos iban decorados, como ven aquí, con imágenes del culto isiaco, como esta sierpe. Otros mucho más ricos, la cantidad de tipologías y de objetos que nos han llegado, sistros, es amplísima, y aquí tenemos una ya con la cabeza de Hathor, con su aspecto tradicional y como ven en oro. Este es un sistro naoforme que también tiene las varillas, pero a veces dentro del sistro podía haber cuentas para aumentar ese sonido al agitarlo. Este es uno de Fayenza. Indudablemente el sonido, el timbre de un sistro de bronce era diferente de un sistro de oro o de un sistro como este de cerámica, de Fayenza. Aquí vemos en el lateral donde iban a sujetar las varillas, que se han perdido, y un detalle de la cabeza de Hathor. Como decía, es una diosa muy vinculada a la música, y vemos el aspecto tradicional, la iconografía tradicional de Hathor, con las orejas bovinas, porque su forma zoomorfa es una vaca, es una diosa nutricia, una diosa que amamanta. Y muy interesante, por lo que vamos a ir viendo ahora, es el peinado de Hathor con estos rizos o estas trenzas lastradas que, como ahora veremos, eran muy importantes en la danza. Este es el fetiche de la diosa Hathor, que está en la cripta de su templo de Dendera, ya de época tolemaica, donde vemos unidos estos dos importantes instrumentos, estos dos idiófonos. Por una parte, esto es un enorme collar menat, con el contrapeso a la izquierda, pero que además va sujeto con 4 grandes sistros naoformes
y una barca también solar en el centro. Todo ello, como digo, aunando la simbología de los dos instrumentos. Otros podían ser ya mucho más complejos y podían tener otras deidades, la diosa Bast, la diosa Gata aquí arriba, la cabeza de Hathor y el dios Bes, del que voy a hablar más adelante al hablar del poder apotropaico de la música. Las danzas atóricas estaban ejecutadas principalmente también por mujeres. Esta es una tumba de una mujer de Senet que está enterrada junto a no sabemos si su esposo o su hijo, Antefoker, pero esta Senet era sacerdotisa de Hathor y en su tumba están representadas algunas de estas danzas. Lo principal, como vamos a ver en las danzas, es siempre el sonido de instrumentos de percusión para marcar el ritmo de la danza. Aquí vemos que hay tres mujeres que parecen de aspecto más adulto, con un vestido y probablemente dando palmas o haciendo un gesto de quironimia, de dirección musical, que lo vamos a ver también en la diosa Meret, indicando a las bailarinas cómo deben de seguir el ritmo. Las bailarinas son más jóvenes y aparecen únicamente con un collar, danzando, como ven, con movimientos mucho más ágiles y tan solo cubiertas con un faldellín o con un pequeño paño en la cintura. Esta conocidísima pieza, esta maravilla, el ostracón del Museo Egipcio de Turín, en el que vemos a una bailarina también únicamente cubierta con esta tela y ejecutando un difícil paso de baile. Como vemos, vamos a ver varios pasos, pero las danzas podían ser muy libres y los movimientos, aunque algunos parecen estar pautados y todos los bailarines hacen el mismo baile, vemos que algunas, como esta bailarina maravillosa, tenía una mayor libertad en la danza. Este es otro ejemplo de una danza donde vemos aquí a un hombre ya saltando, otro dando palmas a su espalda y una mujer delante que parece estar marcando el ritmo y, si se dan cuenta, lo que está haciendo es chascando los dedos, marcando el ritmo con las manos. Detrás hay dos hombres que llevan unas tablillas de entrechoque en las manos. De esto también tenemos múltiples ejemplares de estas tablillas de entrechoque. Probablemente sean el instrumento del que tenemos noticia más arcaico en el Antiguo Egipto. Estas ya son muy elaboradas, la mayoría eran de marfil de hipopótamo, todo ello por la sonoridad que produce este material, y en él volvemos a ver, generalmente acababan en manos, era como un modo de simular palmadas a través de estas tablillas. Y también volvemos a encontrarnos, como decía, con el rostro de Hathor, con sus orejas bovinas y el rizo tradicional. Otras simplemente son manos y están trabajadas de manera muy delicada, como vemos aquí, también con marfil de hipopótamo. Otras más cortas y de madera, como estas, ya recuerdan, por ejemplo, lo que son hoy en día las castañuelas, podrían tener una sonoridad muy similar. Y como decía, estos elementos, estas tablillas de entrechoque son probablemente el instrumento más arcaico que podemos encontrarnos en Egipto. El instrumento musical está, como ven, datan de principios del tercer milenio antes de Cristo y son con una cabeza zoomorfa y probablemente estas eran empleadas también en ritos de fertilidad, incluso podían ser en los campos, en las cosechas, se podían agitar para espantar animales, pájaros, y de ahí fueron evolucionando hacia las danzas tradicionales de fertilidad en las que se empleaban estas tablillas. Por ver otros instrumentos, como decía, se han conservado muchos, otros instrumentos de percusión, vemos el crótalo, luego vamos a escuchar al final una música en la que podemos escuchar uno de estos crótalos, una campanilla, este es de época romana. Cimbalillos muy similares, pero de tamaño un poco mayor, estos solían fabricarse de bronce, también por la sonoridad que producían. Y en cuanto a las danzas, en esta mastaba de Niahnun y Nuhotep nos encontramos una de las primeras representaciones luego la veremos entera, de lo que es toda una representación musical, con danzas, diferentes danzas, músicos, quirónomos dirigiendo esa música.
Y vemos aquí sobre todo lo que es la danza de Iba, se denominaba de Iba, tal y como pone aquí, luego lo veremos. Es una danza dedicada a la diosa Hathor, en tanto en cuanto Hathor estaba también vinculada con el mundo de Occidente y con los muertos, era llamada también la señora de Occidente, y por lo tanto con los occidentales son siempre aquellos que han pasado el juicio de Osiris, es decir, los que han muerto. Esta danza se ejecutaba cada cierto tiempo para que los difuntos pudieran ir recibiendo las ofrendas y escuchando esta música. Aquí nos encontramos con una bailarina que ya lleva esa trenza lastrada, creo que se aprecia bien aquí, y además estas mujeres a la derecha que están marcando el ritmo. Aquí se aprecia también muy bien, estos son los hombres con diferentes gestos, a veces se llevan una mano a la oreja, todo esto son los modos de dirigir la ejecución de la música. Aquí vemos una representación de la danza de Iba, denominada como la danza de Iba, en la mastaba de Angkor. Aquí lo vemos mejor y aquí se aprecia perfectamente cómo es la trenza lastrada. Era una larga trenza al final de la cual se colocaba una especie de sonaja o de sonajero con una serie de cuentas en su interior que al danzar iba acompañando al mismo sonido que los sistros o los collares menat, se iba acompañando el sonido. Como digo, el término Iba que ven escrito también en la mastaba anterior y aquí es el que se emplea para bailar. De hecho, en el término Iba aparece el determinativo, lo que es un símbolo jeroglífico que no se lee, no tiene un valor fonético, pero sí un valor gráfico, es como pueden ver un hombre danzando. Estas trenzas lastradas con sonajas al final, se ha supuesto también que servían para, en cierto sentido, no solo por el sonido, sino por la evolución circular que podrían hacer las bailarinas al mover la cabeza, de algún modo simular el movimiento de los astros y hacer algún tipo de danzas cosmogónicas. Hay varias representaciones de lo que se denomina la danza de la estrella, que es esta, que como ven están girando, sujetas por las manos, y la trenza iba girando y produciendo ese sonido. Tenemos otro ejemplo también en la tumba de Baquet III, donde en este caso, como pueden observar, son varias las trenzas y varias las sonajas que llevan en el pelo. Como datos textuales tenemos, por ejemplo, este texto recogido por Lichtenstein que nos dice lo siguiente sobre las cantantes y bailarinas. Dice: cantantes y doncellas se reunieron, aclamadas como Meret, trenzadas, hermosas, trenzadas, de pechos altos, sacerdotisas ricamente adornadas, ungidas de mirra, perfumadas de loto, sus cabezas adornadas con guirnaldas o con espirales. Se refiere precisamente a este elemento. Vamos ahora a escuchar un breve fragmento de este disco de Rafael Pérez Arroyo, que bueno, pueden ustedes encontrarlo en Spotify, incluso si quieren escucharlo completo. Yo voy a poner solo un breve fragmento de lo que Rafael Pérez Arroyo interpreta como la danza de Iba. No tenemos, creo ya lo han dicho otras conferenciantes antes que yo, no tenemos una notación musical, no es exactamente lo que escuchaban los egipcios, pero sí es una recreación que Rafael Pérez Arroyo, después de un profundo estudio, tiene también un libro con el mismo título, profundo estudio sobre los instrumentos musicales en Egipto, ha recreado cómo pudieran sonar la música. Esto es ya digo, un fragmento de la danza de Iba que, como verán, destaca sobre todo por los instrumentos de percusión que hemos ido viendo. Si se van dando cuenta, marca sobre todo la percusión y van entrando otros instrumentos de cuerda, de viento. Bueno, como
como ejemplo, ya digo que pueden encontrarlo incluso el disco completo en Spotify por si quieren escuchar alguna de estas recreaciones. Bien, segundo aspecto que quería tratar era la música en el más allá. Evidentemente, la música como arte y como una manera, como hemos visto, de comunicación con la divinidad, se utiliza como una ofrenda a la divinidad. Es decir, los músicos aparecen muchas veces ofrendando junto a las mesas de ofrendas tradicionales que aparecen en las pinturas murales de las tumbas. Ahí aparece lo tradicional, telas, carne, cerveza, etcétera, y además grupos de músicos. Aquí vemos a una flautista y a una arpista. Pero además de eso, la música en el más allá se va a disfrutar del mismo modo que se disfrutaba cuando uno estaba vivo, ¿de acuerdo? Entonces es algo que se quería llevar, uno quería llevarse al más allá la música para seguir disfrutando de ella. Antes veíamos un pequeño detalle de esta mastaba de Niagmun. Aquí vemos la representación completa donde están los dos difuntos, Niagmun y Nuhotep, y abajo toda una representación musical. Ellos están disfrutando aquí de un banquete de ofrendas ante ellos y debajo tienen toda una orquesta, entre comillas, con flautistas, con arpistas, con estos otros personajes que están dirigiendo la ejecución y con diferentes danzas. Vamos a ir viendo detalles. Aquí, aunque está en este estado de conservación, vemos perfectamente a este personaje tocando una larga flauta, un oboe, un clarinete, y otro personaje que está dirigiendo la música. Este está haciendo el gesto de llevarse la mano a la oreja y, si se dan cuenta, con los dos dedos unidos. Todo esto, hay estudios acerca de qué podía indicar cada uno de estos símbolos, pero lo que es evidente es que es un ejercicio de dirección musical. Otro detalle mayor, aquí ya podemos ver dos ejecutando este instrumento de viento, los quirónomos, la danza de Iba que está aquí a la derecha y otra danza en parejas en este lado y dos personajes dando palmas. Como decía, se nos ha conservado gran cantidad de instrumentos. Aquí vemos, por ejemplo, una de estas flautas, clarinetes. Hay varias formas de definirlos. El término egipcio, solo he traído términos egipcios cuando tenían un significado muy concreto desde el punto de vista iconográfico. Todos estos instrumentos, por supuesto, tenían un nombre en egipcio, pero, como digo, sería demasiado complejo analizarlo, pero está perfectamente documentado. Existía también, al margen de estas grandes flautas o clarinete o doble clarinete, como lo llaman en el Louvre, otra más pequeña, mucho más fina, doble, que han oído ustedes hablar ya del aulos griego y que probablemente esto es, si no el origen, desde luego algo muy similar. Dos flautas muy finas que se tocaban al mismo tiempo y que vemos aquí en la tumba de Nebamón. Aquí vemos además a tres mujeres tocando palmas y vuelven a aparecer ese naturalismo en la danza, como ven, esa libertad, aunque aquí está muy relacionado también con el periodo amárnico, con la época de Ajenatón, cuando el arte cobró, digamos, una mayor libertad. Pero aquí ven a dos bailarinas. Este es un ejemplo de estas flautas, finas flautas, que se tocaban al mismo tiempo, que veíamos en la tumba de Nebamón y que se han encontrado además con el estuche. Destaco esto para subrayar la importancia de los instrumentos. Eran objetos de lujo, objetos que se cuidaban particularmente y generalmente, como en este caso, la propia dueña, que se llamaba Mut, de estas dos flautas, se hace representar en el estuche y, como digo, eran objetos muy preciados. De la misma mastaba vemos ahora otro detalle para detenernos en otro instrumento muy importante, con gran número de tipologías en el Antiguo Egipto, que es el arpa. Tenemos también gran cantidad de ejemplares de arpas conservadas, esta es del Museo del Louvre. Generalmente se empleaban dos tipos de madera, maderas nobles, esta es de acacia, y haya. El haya generalmente se empleaba otro tipo de madera para lo que eran
donde se iban a colocar las cuerdas para que de ese modo, digamos, se encajara mejor. En las clavijas se hacían de este material secundario. Este arpa de Himenmes, sabemos si se denomina así precisamente porque está inscrita con el nombre. De nuevo, la importancia de estos instrumentos musicales y, como digo, que eran objetos de auténtico lujo. Están representados en gran número de tumbas y aquí destacar cómo el artista se ha empleado en detallar la postura de los dedos para destacar con claridad la dificultad en ejecutar, en tocar estos instrumentos. Y vemos también la decoración de las arpas, a veces con una cabeza humana, a veces con una cabeza hieracocéfala, con una cabeza de halcón, y otras, como ahora veremos, mucho más complejas. Son famosos estos dos arpistas tan concentrados en la ejecución de la música de la tumba de Ramsés III. Aunque está muy dañada, vemos aquí que se puede ver los restos de una corona roja y en la otra, que hay al otro lado, en el muro derecho, vemos también el arpista y aquí aparecen los restos de una gran corona doble. Se han reconstruido estas dos arpas de este modo. Veíamos antes solamente este resto y los restos de la corona. Estas arpas tan grandes se disponían para ser tocadas de pie. Y en cuanto a esta decoración antropomorfa de las arpas, tenemos algunos ejemplares más pequeños, como esta del Museo Británico, en la que vemos que está decorada precisamente tal y como veíamos en la tumba de Ramsés III, como una cabeza antropomorfa. Toda la caja de resonancia es antropomorfa, con la doble corona, es una cabeza faraónica, y también el detalle, la riqueza con la que se iba decorando la caja de resonancia, con marfiles, vidrios, piedras preciosas, y tal y como veíamos antes en esa tumba, con un remate hieracocéfalo en este caso. Más interesante aún es este arpa arqueada del Museo Metropolitano, maravillosa, con un mayor número de cuerdas para ser tocada de pie, porque en la parte alta, lo que es el mástil, nos encontramos no una cabeza de faraón ni un halcón, sino la cabeza de un prisionero nubio. Esto está estrechamente relacionado con el siguiente aspecto del que vamos a hablar, que es el poder apotropaico de la música. En este caso, lo que estamos viendo es al prisionero nubio que con las cuerdas del arpa está siendo atado, es decir, está siendo neutralizado gracias a las cuerdas del propio arpa. Esto está relacionado con la magia simpatética o la magia homeopática en Egipto, que en la escritura jeroglífica, por ejemplo, cualquier elemento, cualquier animal que pudiera ser perjudicial, o en este caso los enemigos, eran representados siempre o bien hiriéndose, o bien sangrando, o bien cayendo con cuchillos clavados, es decir, para neutralizar su poder, para a través de la propia escritura vencer al enemigo. Y en este caso, con el arpa que hemos visto, a través del propio arpa y de la música se está generando esa magia para vencer al enemigo. Este es un ejemplo de cómo se escribe la palabra, dos términos para hablar del enemigo, Jeftí o Jerú, y siempre el determinativo es un enemigo cayendo, hiriéndose, sangrando. La variedad de determinativos en este sentido es muy amplia, les vemos atados, mutilados, en fin, cualquiera de ellos se podía emplear en la escritura. Otros elementos similares a este arpa que hemos visto son los famosos bastones de la tumba de Tutankamón, que esto evidentemente va atado, este prisionero nubio, pero el bastón habría que ponerle boca arriba y por lo tanto el enemigo iría cayendo. Este es otro ejemplo, en este caso con un prisionero libio, también para que el faraón al andar vaya dañando a sus enemigos, y las famosas sandalias en las que iba pisando a los enemigos. Bien, pues la música también tenía este poder sobre el enemigo, este poder para vencer al enemigo. Otros instrumentos de cuerda ya portátiles que permitían a las músicas caminar, ir andando mientras se ejecutaba la música, eran estas que vamos a ver ahora, lo que es el arpa triangular y la lira asimétrica,
de las que, por supuesto, también conservamos ejemplares. Esta del Museo del Louvre es una arpa triangular de madera de sicomoro, particularmente relacionado con Hathor, que era llamada la Dama del Sicomoro. Aquí vemos a una mujer tocando una de estas arpas triangulares. Y otra representación de otra tumba de lo que es la lira, denominada también por los expertos del Louvre como la lira asimétrica, aunque esta caja de resonancia rectangular más bien puede sugerir o asimilarse a lo que nosotros podemos entender por una cítara, pero como vemos son instrumentos que, como digo, podían ejecutarse de pie, combinados con danzas, y que ya nos están llevando a la música como un ejercicio de placer, es decir, a la música como algo que era ejecutado también no solo en la liturgia, sino también en fiestas o en reuniones privadas, y que, como decía, uno quería llevarse al más allá para seguir disfrutando de ello. Otro instrumento finalmente de cuerda también en Egipto es el laúd. Aquí lo vemos, bueno, lo veíamos en esta tumba de Amenemhat en Tebas, donde vemos un arpista con una de estas arpas para tocar arrodilladas, también de nuevo esta especie de aulos, y el laúd, que podía ser de varios tipos, dependiendo de la amplitud de la caja de resonancia. Por supuesto, podía tener sonidos muy diferentes. Aquí vemos de nuevo este laúd muy estrecho, con una caja de resonancia oblonga y un mástil muy largo, que están tocando estas músicas de la tumba de Nebamón. Y el laúd nos aparece en una serie de instrumentos o de objetos ya muy relacionados con la vida cotidiana, como esta cucharilla con un tañedor de laúd. Casi parecen imágenes que nos pueden sugerir lo que son los juglares medievales, lo que es la música popular, la música para el disfrute, la música para el gozo. También otro ejemplo de objetos de la vida cotidiana decorados con un tañedor, en este caso tañedora de laúd, este pequeño plato de época ramésida también conservado en el Museo del Louvre. Si se dan cuenta, sujetaban el laúd muy alto, casi sobre el hombro, muy debajo del hombro, y ahí era como tocaban. Tenemos, como decía, objetos, también este de sicomoro, con la caja de resonancia más grande. Aquí lo vemos por detrás, está peor conservado que el que vamos a ver ahora, del Cairo, que incluso conserva, este es una de esas cajas de resonancia alargada, oblonga, y conserva todavía la cuerda a la que iba enganchada la pequeña cuña para tocar la púa, perdón, para tocar las cuerdas, y todavía lo conserva. Este es uno de esos que se tocaba, digamos, muy alto, que veíamos, por ejemplo, antes con las músicas de la tumba de Nebamón. Un ejemplo interesantísimo para ver cómo la música era algo que se deseaba llevar al más allá es este modelo funerario hallado en la necrópolis del Saqqara. Los modelos funerarios muchas veces representan, por un lado, los usheptis, aquellos empleados que debían de trabajar por el difunto en el más allá. A veces estos modelos funerarios son graneros, son fábricas de todo tipo, para llevarse al más allá objetos que van a ser imprescindibles, desde, como digo, graneros, rebaños de animales. Pero en este caso, este Catenén lo que quiso llevarse fue un modelo con sus músicos. Aparece él sentado en este pequeño trono, delante está su mujer, y a ambos lados tiene dos arpistas tocando una melodía, y delante tres mujeres dando palmas y probablemente cantando para él. Esto es lo que este difunto quiso llevarse al más allá. No ya una ofrenda a los dioses, sino el propio disfrute de la música del que había gozado en vida. Señalar en este sentido que la famosa ceremonia de la apertura de boca que se hacía en Egipto cuando había fallecido, es decir, antes de enterrar al difunto, no solo implicaba que el difunto volviera a utilizar la boca, sino que el difunto volviera a utilizar sus 5 sentidos. En los textos de las pirámides, por ejemplo, se ve con toda claridad. Después de esta ceremonia se afirma:
Mi boca está abierta, mi nariz es perforada para mí, mis oídos son destaponados para mí. Es decir, se hacían ceremonias para que el difunto siguiera disfrutando del oído en el más allá y por tanto de la música. Y también en el libro de los muertos, conocido como el libro de los muertos, saben que el nombre que los egipcios le daban a este libro era el libro de la salida al día, o fórmulas para la salida al día, que es algo mucho más optimista, mucho más bello que este libro de los muertos. Pero es como se conoce en la bibliografía habitualmente y por eso lo mantengo aquí. En el libro de los muertos se hacen una serie de fórmulas para seguir disfrutando en el más allá. Literalmente se dice, para ser allí poderoso y glorioso y trabajar, segar, comer, beber y hacer el amor. En suma, para hacer todo cuanto tenía el hábito de hacer sobre la tierra. Es decir, en el más allá se desea seguir disfrutando de todo aquello que los sentidos nos han permitido disfrutar aquí. Y entre otras cosas, por supuesto, era muy importante el disfrute de la música. En cuanto al poder apotropaico de la música, ya hemos visto la importancia de la diosa Hathor, situada en los sistros. Los sistros, ya Plutarco, cuando habla de Isis y Osiris en época muy posterior, nos dice que servían para ahuyentar el mal y por tanto servían para ahuyentar a los malos espíritus. De hecho, los capiteles hatóricos que se sitúan, este es un ejemplo de la capilla de Hathor en el templo de Hatshepsut, pero podemos verlos, por ejemplo, en los mammisis, que son pequeñas dependencias de los templos egipcios donde se suponía que se producía el nacimiento del Hijo del Dios, es decir, son lugares destinados al nacimiento de los niños y se rodeaban habitualmente de capiteles hatóricos que, si se dan cuenta, lo que llevan sobre la cabeza es un sistro naoforme, porque de este modo simbólicamente la música estaba protegiendo ese espacio. Además, estos sistros, veíamos antes que llevaban otra figura, que es el dios Bes, un dios acondroplásico, un enano acondroplásico, que estaba particularmente empleado en proteger a la mujer en el parto y a los neonatos. Por eso tiene un aspecto un tanto violento, es decir, saca la lengua, a menudo, como ahora veremos, lleva cuchillos y aparece en otros objetos también profilácticos, como esta pequeña campana, con otros dioses, como el dios cocodrilo Sobek, Anubis, Amón, todo rodeado de dioses para proteger, como digo, mediante la música, para que esa música sirva como un elemento más de protección frente a los malos espíritus. El dios Bes, hay varias de estas estelas ya tardías, tolemaicas, en donde se puede ver al dios. Aquí se ve muy bien ese gesto violento, sacando la lengua. A menudo también controla, domina con sus manos serpientes o animales perjudiciales para simbolizar su poder mágico, su poder de anular a los poderes que pueden perjudicar al recién nacido o a la mujer en el trance del parto. Y además de eso, su paredra, Beset, puede aparecer a menudo danzando alrededor de él y tocando un pandero. Una de esas músicas o de esas danzas que hemos escuchado hace unos minutos. Aquí es otro ejemplo de estos relieves, de estas estelas de Bes, y donde vemos también a su paredra tocando el pandero. También en la silla de Satamun, en la tumba de Yuya y de Tuya, podemos observar en este lateral que aparece no ya Beset, sino el propio Bes, danzando con cuchillos. Estas motas en el cuerpo simulan todavía de mayor manera el sincretismo de este dios con el animal. Es un dios que tiene siempre orejas de león y a veces algún otro elemento, la cola del león, y en este caso se simula también la piel del animal. Y como digo, además de esos cuchillos, para alejar a los malos espíritus, está también tocando el pandero, tocando este instrumento para generar esta música apotropaica, protectora. También tenemos esta pequeña figura donde aparece una mujer tocando uno de estos panderos, probablemente muy relacionado, como digo, con la protección en el momento del parto. Y también, por fortuna, se nos ha conservado alguno de estos instrumentos, este también en la colección del Louvre,
donde vemos lo que es el cuerpo, el armazón, que es de acacia con esta decoración en cuero. En este caso se ha perdido lo que es el tímpano del pandero, pero conservamos en el Cairo, en el Museo Egipcio del Cairo, un tímpano de uno de estos panderos o panderetas, que además, como ven de nuevo, reitero, era un elemento de lujo. Los instrumentos eran objetos muy cuidados y se decoraban cuidadosamente. En este caso también aparece probablemente la propietaria blandiendo su instrumento frente a la diosa y tocándolo. En relación con la música apotropaica, solamente citar también las trompetas halladas en la tumba de Tutankamón. Se hallaron dos, una de plata y una de oro. Quizá hayan oído, en un momento dado llegó a tocarse una de ellas, el sonido se describió como muy estridente. Indudablemente estos instrumentos estaban destinados a reunir y a dirigir al ejército en la batalla, por ello tenían un sonido muy potente, era algo completamente distinto. Por un lado, la utilidad de reunir o de mover al ejército y por otro también de impresionar al enemigo. Esa era la de plata, esta es la trompeta que está realizada con láminas de metal cubiertas de oro y plata, no es enteramente de oro. Ambas estaban protegidas con un elemento de madera en lo que era la boquilla para evitar que se deformara, de hecho ya ven el buen estado en el que han llegado, y por supuesto decoradas también con escenas propiciatorias del faraón, entre dioses, etcétera. En lo que respecta a la música como elemento apotropaico, como elemento protector, es muy interesante esta estela de Horus y de Meret, de la diosa Meret, esa personificación de la música, porque entre el texto hay una frase muy interesante que describe muy bien para qué sirve la música en el más allá. Aunque se ve mal, aquí aparece la diosa Meret, que como ahora veremos es una diosa que se desdobla en dos divinidades, aparece con ese tocado de papiro y el gesto de quironimia, de dirección musical, alzando las manos. La estela es de Horus, aparece aquí un Horus venciendo también a animales perjudiciales, un escorpión, aquí pisando cocodrilos en una iconografía que luego se desarrollará mucho en época tolemaica. Y sobre todo el texto que aparece junto a la diosa Meret es el siguiente. Se dice: palabras pronunciadas por Meret del Alto Egipto cuando glorifica a Osiris y ve a Socaris en la barca Genú. La barca Genú es esta, la barca de Socar, de una deidad también muy relacionada con el mundo de ultratumba y muy vinculada con Osiris. Dice: ella se alegra cuando él se levanta y realmente disipa tus lágrimas. Es decir, la música, Meret, como personificación de la música en el más allá, está disipando las lágrimas, está facilitando el tránsito hacia el más allá, está haciendo más fácil este difícil camino de entre la vida y la muerte. Y por último, hablar de las dos Meret que hemos visto aquí desdobladas en esta estela. Lo he titulado como música institucional porque si existen dos Meret es porque hay una Meret del Alto Egipto y una Meret del Bajo Egipto. Esta división entre el Alto y el Bajo Egipto es algo tradicional del Estado egipcio. Egipto era el Alto y el Bajo, Nesubit, la juncia y la abeja, las dos tierras. Es decir, es una constante en la titulatura del faraón el hecho de que existan dos tierras, la parte del delta y la parte del sur de Egipto. Bien, pues Meret tiene también como personificación de la música, nos está indicando que hay una música del Alto Egipto y una música del Bajo Egipto, como una representación institucional de la música vinculada al faraón. Aunque veamos en representaciones como estas del templo de Ramsés II, vemos lo que parece una representación de Meret, si lo ampliamos, en realidad vuelven a ser dos diosas. Siempre Meret, como Maat, en la sala de las dos Maat, el orden se desdobla en dos divinidades, una para el alto y otra para el bajo. De hecho, también en el libro de los muertos se la denomina como las dos compañeras, las dos asociadas, las dos Meret. El nombre de Meret significa la amada.
Cuando hemos dicho que Meret es una personificación de la música, el hecho de que su nombre esté relacionado con el verbo merí, con este término, el verbo merí es amar, con el término la amada, nos da una idea de cómo se consideraba la música en el Antiguo Egipto, es decir, es algo amado, algo deseado. En los propios nombres diferentes, grafías de los nombres de Meret, vemos que puede aparecer un único símbolo, todo lo que son los últimos símbolos, esto sería la parte fonética del nombre, Meret, y luego los símbolos determinativos. Puede ser una única figura definiendo la divinidad, puede aparecer la planta Su del Alto Egipto, el Su y el papiro, es decir, el Alto y el Bajo Egipto, las dos cosas, y sobre todo dos diosas, de modo que en el propio nombre se está dejando claro que nos estamos refiriendo a una divinidad dual. De hecho, aquí estas dos barras que aparecen en este último nombre, abajo, indican esa dualidad. Es decir, no es una única diosa, son dos. Y son dos porque se dividen en esa representación del Estado egipcio. Otro ejemplo es este libro del Fayún, donde se está representando el periplo solar en la barca del dios Ra, en este caso asimilado con Sobek, con el cocodrilo, que es una divinidad local del Fayún, y estamos viendo dos barcas que van representando el periplo del sol por el norte y el sur. En una de ellas aparece, la representación de Meret es la misma, pero en el nombre se especifica Meret Esmaú, Meret del sur, frente a Ra, cuando la barca hace su periplo por el sur, y al contrario, cuando va por el norte, nos encontramos con la diosa que está nombrada con el papiro, es decir, es la diosa del norte. Más interesante todavía resulta la presencia de la diosa en una ceremonia tan importante para el Estado egipcio como es la ceremonia del Jebseb. Es decir, la ceremonia en la que el faraón renovaba su poder. Generalmente se celebraba cada un número establecido de años y el faraón debía demostrar que todavía tenía un poder, una fuerza. Para ello realizaba una carrera ritual y aquí lo vemos realizando esa carrera frente al dios Amón entronizado a la derecha, pero en el centro, entre el faraón y el dios, aparece de nuevo la diosa Meret dirigiendo la música. Evidentemente en estas ceremonias habría música para amenizarlas, pero lo importante es la importancia simbólica, la trascendencia simbólica de la música en relación con el poder faraónico. Aquí vemos a la diosa y esto en este templo, que es mucho más tardío, vemos cómo todavía se mantiene esta tradición. En este caso, el faraón está corriendo ante la tríada tebana, Amón, Mut y Khonsu, en este caso los titulares de Ibis, de este pequeño oasis, y también entre el faraón se sitúa la diosa Meret. Como decía, Meret, hemos visto el tocado muy relacionado con el sistro, con el origen del sistro, el gesto de las manos, de la dirección musical, pero además de eso podemos relacionar sobre todo en el nombre de Meret Esmaú, la diosa del Alto Egipto, Meret del Alto Egipto, se puede relacionar con los términos, porque tiene este mismo símbolo, con los términos con los que se definía la forma de hacer música. Esma, hacer música, el determinativo es un nombre que se lleva un dedo a la boca. Este determinativo puede indicar acciones para las que es necesario este órgano, bien sea comer o hablar, o en este caso probablemente cantar, por eso se lleva la mano a la boca. Esmaú es como se escribía el término músico, o esmati, cantante, en este caso las cantantes femeninas, porque llevan la T. Como vemos, está también relacionado este símbolo con el nombre de la diosa Meret. Además de eso, la diosa, como decía antes, es una personificación integral de la música e iconográficamente está relacionada con todos los aspectos de la música. Con el canto también nos encontramos varios textos que la relacionan. Por ejemplo, en las admoniciones de Ipuwer se nos dice que las cantantes genut, un tipo de cantantes, están en los telares del interior de la sala de tejidos. Sus alabanzas a Meret son como lamentos.
Nos encontramos, por tanto, una serie de cantantes haciendo alabanzas a esta diosa de la música. Y todavía más curioso es esta referencia también de las admoniciones de Ipuwer a la diosa Meret. Estas admoniciones describen un momento de crisis tremendo en Egipto. Nos habla de que los cadáveres son lanzados al mar, las mujeres no dan a luz, hay hambre, y entre todos estos horrores, uno de los que describe es precisamente que ya cualquiera puede dedicarse a la música. Esto es uno de esos síntomas de la crisis y nos dice literalmente, mira, el que desconoce una lira ahora posee un arpa, que era, como decía, un instrumento de lujo. Y el que no podía cantar para sí mismo ahora se jacta de ser Meret. El que no sabía cantar ahora mismo, ni más ni menos que se cree la diosa de la música. También estaba relacionada Meret con la danza, porque habitualmente lleva esa trenza lastrada que veíamos relacionada con Hathor y con la danza. Aquí se ve muy claramente en este relieve del Museo de Brooklyn cómo lleva un aditamento en el pelo para poner esa sonaja que pudiera sonar al danzar. Y aquí vemos también claramente este gesto de dirección musical que podemos encontrar, hemos visto antes en las mastabas del principio, pero ahora vamos a ver en la tumba de Jeruef, porque esta dirección musical no solo era ejecutada por hombres, sino también, y de hecho habitualmente, por mujeres, que son las que se encargaban de indicar cómo había que ejecutar la música. Por último, ya para terminar, hablar, como no puede ser de otro modo, de los arpistas ciegos. El arpista ciego, la tradición del arpista ciego, es porque nos encontramos una serie de composiciones poéticas que sabemos que se cantaban, que eran cantadas por los arpistas, por estos arpistas ciegos, porque en los relieves vemos que en la siguiente pintura lo vamos a ver con más claridad, se representa el ojo no abierto, sino solamente una línea para simbolizar que no puede ver. Estas composiciones, como digo, poéticas, hablan de a veces se dice que son pesimistas, lo que son un tanto, por así decirlo, ateas. Es decir, en un mundo como el egipcio, donde nos encontramos con grandes creencias, con un mundo de ultratumba tan estructurado, nos encontramos ya en los cantos de arpista con gente que diga, bueno, no te creas que el más allá va a ser mejor que lo que tienes ahora. Es una especie de carpe diem, disfruta lo que tienes porque no sabes lo que hay en el más allá. Por supuesto no sabemos, como decía, cómo sonarían estos cantos de arpista, pero sí tenemos la letra de varios de estos cantos de arpista en las tumbas. Aquí se ve con mucha claridad cómo se trata de simbolizar que el ojo de este arpista no está abierto, no puede ver. Bueno, para terminar quería poner otro de las composiciones de Rafael Pérez Arroyo para, si suena, sí, aquí oyen el crótalo del que hablábamos, esa campanilla, y que puedan leer lo que era el texto de algunas de estas cantos de arpista, ¿no? Dice, tuyo es el dulce soplo del viento del norte, así dice su cantor, que hace vivir su nombre. Otro de los cantos de arpista, probablemente el más conocido, es el de la tumba de Intef, que es donde digo que se ve esta filosofía del carpe diem, ¿no? Donde se nos dice, acrecienta tu felicidad y que tu corazón no languidezca, sigue tu corazón en compañía de tus placeres, pasa una feliz jornada, no languidezcas en ella, mira, nadie ha marchado llevando sus cosas consigo, mira, nadie ha partido que después haya regresado. Esta es quizá la mejor forma de describir lo que significaba la música en el Antiguo Egipto, que era el puro disfrute de este arte. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.